Buenas noches, querida familia riveriana. Sean bienvenidos a un nuevo año de Cuentos de Miércoles. Y pues vamos a empezar con este efeméride tan especial para todos los amantes de la cuentística riveriana, como es el ciclo Los 70 años del libro Los Gallinazos sin plumas. Y antes de dar la venia para que empecemos esta sesión, nuestro querido Juan Pablo Jara, que va a ser moderador y reseñador del cuento que da título a este ciclo, cedemos el paso con todo el cariño a nuestro querido fundador y director del Club Ribeiro, Pedrito Arriola. Adelante, Pedrito, para tus palabras de inicio de este año 2025, Cuentos de Miércoles. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenas noches, cada uno de ustedes, las bienvenidas del caso. Y ya listos para comenzar un nuevo año, 5 años de Cuentos de Miércoles y sexto año ya como Club Ribeiro. ¿Quién diría, digo yo, que este pequeño libro esté este año cumpliendo 70 años y que además haya sido la inauguración de Julio Ramón Ribeiro como escritor ya en formato de libro? Y que además con este cuento se consolidara su propuesta de el realismo urbano, justamente siendo secuela de su artículo Lima, ciudad sin novela. Han pasado ya prácticamente 70 años de aquel entonces y hoy estamos aquí reunidos para abrir este ciclo que hemos denominado 70 años del libro Los Gallinazos sin Plumas. Somos el Club Ribeiro y semana a semana, desde hoy hasta diciembre, habremos de reunirnos imparablemente para analizar y comentar la obra de quien es nuestro escritor favorito, Julio Ramón Ribeiro. Tenemos además la satisfacción de contar con la presencia de nuestro querido Juan Ramón Ribeiro y Pensa, que es sobrino de Ribeiro y quien permanentemente también nos avala con su presencia y con su apoyo permanente. Estamos de esta forma entonces dando inicio oficial a nuestros cuentos de miércoles, versión ya 2025. Gracias, Elita. Muchas gracias, querido Pedrito. Y este año es muy especial porque se vienen varias efemérides, aparte de los gallinazos sin plumas que ya iremos dando a conocer. Y le doy el paso y la gratitud a Juan Pablo Jara, pues que hoy día será moderador y reseñador de este cuento Los gallinazos sin plumas, mencionando primeramente cómo llevaremos a cabo la sesión. Juan Pablo nos va a entronizar en lo que es el cuento desde el contexto, con la reseña que nos ha preparado. Pasaremos a los comentarios de base, lo que significa qué emociones nos generó esta historia, qué anécdotas nos trajo. Haremos una pausa para la foto del recuerdo, la agenda riveriana a cargo de Pedrito, es decir, las actividades que se vienen en torno a Ribeiro en las siguientes semanas. Regresamos para los comentarios técnicos, todo lo que tiene que ver con narrador, personajes, con los comentarios de fondo y si hubiese algo en el tintero con las conclusiones, que son los comentarios finales. Adelante, Juan Pablo, bienvenido y muchísimas gracias. Gracias, Elis, buenas noches. Me has puesto la opción de compartir, ¿no? Ahí dice compartir. Abajo debe haber una Sí, flechita que dice la compartir. flecha, la flecha verde, ¿no? No está. No, pero dice que el anfitrión no permite el uso compartido, me sale. Qué raro. Me sale un mensaje que el uso compartido no está activado. Mm, A ver un ratito, porque no me sale. A ver, ya está. Dice el anfitrión no permite el uso compartido de varios presentadores para esta reunión. Ahí está. Ahora sí me sale recién. Ya. Un poquito. No, eso no es, ¿no?
No, no sale la pantalla, ¿no? No sale la... Tienes que tener el abierto el PPT, Juan Pablo. Ahora es que lo tengo Archivo. abierto recién, ¿no? Un ratito. Ya lo abrí. Ahora... ¿Ahora sí? Ya, tienes que agrandarlo. Sí, sí, sí. Ajá. Sí. Ahora no. No está grande, ¿no? Donde dice arriba, donde dice vista, ahí dale clic. Al Ah, ya, costado de ya. arriba dice vista, ok. Zoom, ¿no? Y no, dale vista de lectura. El número 5 desde normal, voy a vista de lectura. Vista de lectura. Dice normal, vista esquema, clasificador, página de notas, vista de lectura. No me sale eso, ¿eh? Acá yo lo veo desde tu pantalla, Juan Pablo. Dice normal, Vista. ándate a la flechita donde están las diapositivas en pequeñito. Ah, ya, ya. Vista de lectura. Ahí, ¿Ahora sí? ahora sí, adelante. Ya. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Eh, Escogí esta imagen, que bueno, encontré esta imagen, me impactó. Y escogí una frase para comenzar, que es una frase que se encuentra en la edición, en la primera edición de 1955, que dice: Enrique cogió a su hermano de ambas manos y lo estrechó contra su pecho. Abrazados entre sí hasta formar una sola persona, cruzaron lentamente el corralón. Me parece esta frase, bueno, la escogí porque me parece muy impactante, ¿no? Muy nostálgica. No cambia. Tienes que darle a la flechita de abajo o darle darle con el cursor de que va a irse hacia adelante. Ay, Ese, ya. ahí está. Bueno, acá está la primera edición de Gallinado sin Plumas, que fue publicada en el año 1955 por la editorial Círculo de Novelistas Peruanos. Como pueden ver aquí, es la edición más, es el libro más buscado de Ribeiro. De ahí tenemos, aquí puse un libro que salió en el año 1956. Como pueden ver aquí, se llama Los mejores cuentos peruanos. Es, Fue publicada por la editorial Patronato del Libro Peruano y es una colección que era editada por el también escritor Manuel Escorza. En este libro, lo particular de él es que sale también el cuento narrado en pasado, igual que la primera edición, ¿no? Es el segundo libro donde aparece el cuento narrado en tiempo pasado y también incluye cuentos de José María Arguedas y de Francisco Vega Seminario. En lo que es Ribeiro, en este libro incluye el cuento Gallinado sin plumas y Mar afuera. Son dos relatos de Ribeiro que están en esta colección. Bueno, aquí tenemos algunas de las ediciones donde han sido, de la palabra al mudo, donde ha sido publicado el cuento Los Galliнаdos sin plumas. Por ejemplo, tenemos la edición de Milla Batres, que es la primera vez que aparece como la palabra del mudo, o sea, un libro después de los gallinazos, pero la palabra del mudo como libro aparece aquí, en Milla Batres. Después tenemos una antología de la palabra del mudo, donde también aparece gallinazos. Y en el año 94 tenemos la edición de Campodónico, donde también aparece Gallinazos sin plumas. Luego aparecería por primera vez en Alfaguara, en una edición solamente para España. Aparece Gallinazos sin plumas. Después, Seis Barral, en el año 2009, saca dos tomos de la palabra del mudo, ¿no? Ya Ribeiro estaba internacionalizando. Después aparece en el año 2010 este famoso libro, La portada del Hielito. Un libro también difícil de conseguir. Y en lo que es cómic apareció esta edición de Yo Leo. Una edición muy bonita, tiene muchas ilustraciones, muchos dibujos y tiene comentarios de Jorge Coahuila. Ahí también en el tomo uno aparece Gallinazo sin plumas junto con el cuento Alienación, que es otro de los cuentos más memorables de Julio Ramón. Y en el año 2019, conmemorando los 90 años del nacimiento de Julio Ramón Ribeiro, aparece una edición conmemorativa con todos sus cuentos, donde también está
lógicamente, Gallinados sin plumas. Después, aproximadamente creo que en el año 2021 o 2022 aparecen estas colecciones, esta antología de la editorial Penguin Random con su sello Alfaguara, ¿no? Es una antología y también acá aparecen los cuentos completos. Hay otras ediciones de antologías donde también aparecen las Gallinados sin plumas, que no las he colocado aquí, pero son muchas ediciones donde aparece este cuento. Y acá hay una también, de verdad, muy bonita, muy ilustrativa, que apareció en el año 2020. La editorial Panamericana saca los cómics de Ribeiro. Son 2 tomos. En el tomo 1 aparece justamente Los Gallinados sin plumas con el cuento El banquete. Pueden ver aquí algunas ilustraciones que he colocado. A las 6 de la mañana la ciudad se levanta de puntillas. Acá aparece también, a esta hora, por último, como una especie de misteriosa consigna, aparecen Los Gallinados sin plumas. Son dibujos muy llamativos. Y también tenemos que este cuento ha sido publicado en francés. Este libro, poco después de la edición peruana de 1955, apareció Sharon Nars Sans Plumes, son los gallinados sin plumas en francés, por la editorial Gallimard. Y bueno, al costadito le puse como una referencia, un chasco ribeiriano, que esta misma editorial publicó su novela Crónica de San Gabriel, pero con la foto de un escritor africano, un escritor de raza negra que confundieron con Julio Ramón Ribeiro. Y faltaba, por último, esta edición, la más reciente publicación donde aparecen Los Gallinados sin plumas. Es una edición de cuentos reunidos con prólogo de Juan Gabriel Vázquez, de la editorial Alfaguara. Solamente es un libro que fue editado en España. Es la última, la más reciente aparición del cuento. Y acá tenemos las ediciones donde aparece el relato en tiempo pasado. En el año 1955, lógicamente, la primera edición, que fue narrada en tiempo pasado. Luego, en el año 1956, la editorial Patronato del Libro Peruano, dirigida por Manuel Escorza, también sacó el relato, igualmente, ¿no? En tiempo pasado. Y muchos años después, en el año 2019, el Fondo Editorial Cultura Peruana sacó un librito muy llamativo, ¿no? Es un libro de plan lector, donde también se narra el cuento en tiempo pasado. También cabe destacar que la diferencia entre el cuento narrado en el tiempo pasado, del año 55 y el actual, no solamente es el tiempo, sino que también se quitaron algunas frases, como por ejemplo al comienzo que dice la hora celeste, ¿no? También se quitó esa frase, y también se acortaron algunas palabras y se cambiaron algunas palabras, ¿no? Más que todo, para que la lectura sea más ágil. Bueno, acá tengo algunas cartas y textos del diario de Ribeiro sobre los gallinados sin plumas, lo que opinaba Ribeiro entre 2 años, entre 1954 y 1955. Haciendo un poco de contexto personal, Julio Ramón Ribeiro vivía en París y trabajaba como conserje de un hotel, donde le daban alojamiento, en ese mismo hotel. Se encargaba también de sacar los botes de basura aparte de ser recepcionista en ese hotel. No había publicado ningún libro, pero ya tenía algunos cuentos redactados, que posteriormente serían los cuentos los cuales incluiría en su primer libro, Los Gallinados sin plumas. El 11 de agosto de 1954, en su diario personal, Ribeiro anota: mi primer accidente de trabajo. No pude sacar a tiempo los cubos con desperdicios y el carro de la basura se fue sin recogerlos. La culpa fue del despertador, que sonó a las 7:30 y no a las 6. Veremos la forma de arreglar esto. Es curioso que tenga yo ahora que ocuparme de cubos de basura cuando estoy escribiendo precisamente Los Gallinados sin plumas. Espero que esto le otorgue a mi cuento un poco más de exactitud psicológica, nos dice Ribeiro. O sea, él consideraba que por estar trabajando relacionado, ¿no? Sacando los botes de basura, él consideraba que esto le iba a otorgar a su relato un poco más de exactitud psicológica. Bueno, el 5 de octubre, también de ese mismo año, y también en su diario personal, La tentación del fracaso, Ribeiro considera que ese cuento es el mejor que ha escrito hasta el momento. Él anota:
Tengo la impresión de que Los Gallineados sin Plumas es el mejor cuento que he escrito hasta ahora. Frente a mí, en el café Petit Cluny, donde escribía, había un espejo. Me sorprendí haciendo muecas de cólera, de asco, de frío, según el curso de lo que escribía. Los mozos me miraban. La anécdota de Flaubert sintiendo el sabor del arsénico mientras moría Madame Bovary me parece verídica. La potencia creadora reside, creo, en la capacidad de impresionarse con estímulos imaginarios. Es una buena anécdota también, ¿no? De lo que Ribeiro vivió estando en ese café y lo relaciona con lo que le pasó también a Flaubert, que es uno de sus autores de cabecera, ¿no? Es uno de los autores favoritos de Ribeiro junto a Maupassant y a Chekhov. Esto es lo que pensaba Ribeiro, lo que escribía en esa época. Bueno, y respecto a a las cartas, el 1 de diciembre de 1954, en carta a su hermano Juan Antonio, le dice, mis planes son los siguientes, apenas reciba los $100 que he pedido a Héctor, el 10 o el 12, el 10 o el 12 de diciembre, a más tardar, emprenderé viaje a Madrid. Pienso residir provisoriamente en el Colegio Guadalupe, donde espero tomarme un merecido descanso. Mis antiguos amigos de Madrid han marchado ya a América, pero aún queda Escobar. La compañía de este me será muy útil, no solamente por la cuestión del prólogo, sino porque su sano consejo puede influir sobre la selección y corrección de los cuentos. Acerca de estos te diré que ya tengo 7 preparados y solo me falta terminar el octavo. El título será Los Gallineados sin Plumas, que es el nombre a su vez de la colección. En este momento, Ribeiro ya tenía escrito otros cuentos, como por ejemplo Mientras arde la vela, había escrito Junta de Acreedores, había escrito en El primer paso varios cuentos que son del año 1954, ¿no? Que ya los tenía preparados, solamente le faltaba el último cuento y este era justamente Los Gallineados sin Plumas. Bueno, volviendo aquí, quisiera acotar también que Ribeiro consideraba Los Gallineados sin Plumas como su mejor cuento, a pesar de que su amigo, el poeta Leopoldo Chariarce, le había dicho que su mejor cuento que él jamás había escrito era Los Eucaliptos y que jamás podría superarlo. Bueno, esa era la opinión del poeta Leopoldo Chariarce y también Ribeiro lo cuenta en las cartas. Bueno, el 7 de septiembre de 1955 hay un dato interesante. En Ribeiro le dice a su hermano Juan Antonio, a pesar de que aún no he recibido respuesta a mi última carta dirigida a mamá, te escribo esta para hablar del espinoso tema de mi libro de cuentos. He pensado que Congrace tal vez tenga razón cuando insiste en publicar una foto mía. Creo que la que envía a mamá es la más apropiada. Si aún hay tiempo de hacerlo, me figuro que sí, entrégasela. Desgraciadamente, no tengo el negativo que podría servir para una eventual ampliación o modificación debajo de la foto, y así en recuadro podría venir una leyenda alusiva al autor del libro. Con esto nos dice que hasta la fecha, hasta septiembre de 1955, el libro todavía no estaba listo. O sea, no, todavía no había sido publicado, no había sido editado. Le faltaba la foto. O sea, le faltaba la foto que supuestamente le iba a colocar y le faltaba una reseña. Entonces, incluso dice, te ruego que le adviertas a Congress que su tardanza me está ocasionando un perjuicio muy grave. O sea que hasta la fecha, hasta septiembre, el libro no había sido editado en Lima. Esto nos da a entender que recién podría ser que en octubre, noviembre o en diciembre el cuento haya visto la luz, ya que en el libro no aparece el mes, solamente el año. Le dice que le diga a Congress que su tardanza le está ocasionando un perjuicio muy grave, esto de la forma más diplomática posible. ¿Por qué dijo esto? Porque él conocía en París algunas personas relacionadas con la editorial Gallimard y ante las cuales podría gestionar una traducción. Para ello, sin embargo, necesito tener el libro publicado en castellano. De otro modo, no lo admiten. Finalmente, sí pudo publicar el libro en francés, como ya lo vimos hace un momento. Y bueno, acá tenemos también la lectura, así es un poco de análisis, ya es una parte más de fondo, la lectura de Los Gallineados sin Plumas por Ricardo Silva Santiesteban, ¿no? Un crítico muy conocido, que él nos dice en este texto que está incluido en el libro Cinco asedios del cuento peruano y también se encuentra en este libro 14 textos críticos, ¿no? Que incluye este mismo texto, ¿no? De Ricardo Silva Santiesteban.
Él nos dice que la superficie del argumento parece del más crudo realismo, ambiente sórdido, tareas infrahumanas, personajes miserables, pobreza sublevante. Sin embargo, la maestría de la narración concreta y objetiva impide que se desbarranque en la estridencia, el tremendismo y la truculencia. O sea, por más que hayan estos temas, dice que no se nota que el cuento sea grotesco ni truculento, ¿no? Pero el cuento se enriquece, sobre todo por su inagotable trasfondo simbólico. Para ello, Ribeiro comienza el cuento con la hábil y eficaz utilización de breves indicaciones que como hitos marcan en el cuerpo del relato un camino hacia un universo de tipo fantástico. Ribeiro intercala breves descripciones de los objetos, del tiempo, de los ambientes, como las de las siguientes citas. Una atmósfera encantada, las personas que pertenecen a un orden de vida fantasmal, los basureros inician su paseo siniestro, la hora celeste, la luz desvanece el mundo mágico del alba, la última noche de luna llena nadie pudo dormir, todo lo veía a través de una niebla mágica. Bueno, aquí podemos ver a un Ribeiro poético, o sea, por más que los temas sean un poco siniestros, como la pobreza, el ambiente sórdido, la explotación infantil, o sea, eso no hace que el cuento se vea de una manera truculenta ni tremendista, porque utiliza frases que en realidad son símbolos, son frases simbólicas que le dan al cuento un corte fantástico, un corte simbólico, que es como lo considera justamente Santisteban. Y aquí también tienen el libro, bueno, la imagen del libro, los cuentos de Julio Ramón Ribeiro, 14 textos críticos, ¿no? Ahí aparece el texto que les he leído, ¿no? Y también concluye Santisteban, para los muchachos solo ha terminado su primera experiencia ante la vida, la hora celeste, es decir, una experiencia que con sarcasmo el autor refiere como auspiciosa, mediante la utilización de un cromatismo prestigioso. La verdad es que recién a partir de ese momento va a comenzar su experiencia difícil. La ciudad o la sociedad abre su gigantesca mandíbula en un ambivalente sentido real y simbólico. Y esto es cierto, porque después de que ellos han vivido ese terrible trauma que vive con el abuelo, con Don Santos, en realidad eso es el comienzo, nada más, ¿no? O sea, es el, como dice, principio de dolores, no es el comienzo. Porque después de esto ellos logran vencer esto, el viejo muere, en, muere comido, ¿no? Engullido por el chancho, por Pascual, pero después ellos logran escapar. ¿Pero a qué? A la ciudad de 1 millón de cabezas, como se decía en esa época, no logran escapar a la ciudad que les abre su gigantesca mandíbula y ellos no saben lo que van a encontrar ahí, están solos, no tienen a nadie, van a tener que trabajar, quizá que vender periódicos, vender caramelos, ellos no saben lo que les espera, ¿no? En esa gigantesca mandíbula que los recibe cuando ellos están escapando del mal menor. Bueno, y haciendo un poco de contexto histórico, vamos a mencionar el contexto histórico en el Perú del año 1955. El presidente era General Manuel Odría. El 7 de septiembre de 1955, el presidente Manuel Odría promulga la ley que confiere a las mujeres peruanas alfabetas la ciudadanía y les da derecho al voto, el cual emitieron por primera vez en las elecciones de 1956, mayores de 21 años y de 18 en caso de estar casadas. Las que no sabían leer y escribir se reconocerán como tales recién en 1939, con la Asamblea Constituyente. Y también tenemos la Revolución de Arequipa el 21, 22 y 23 de diciembre de 1955. Fue un movimiento de gran trascendencia política dado en la Ciudad Blanca, con el objetivo de recuperar la democracia en el Perú. En el contexto mundial de 1954 al 55 tenemos la vacunación masiva contra la polio y justamente el Mundial de Suiza 54, donde salió campeón el equipo de Alemania Federal que venció a Hungría en la final por 3-2 en un memorable partido llamado el Milagro de Berna. Ribeiro en sus cartas también nos habla que él veía este Mundial televisado. La reina Isabel II viajó a Australia y en 1955, el 15 de abril, abre sus puertas el primer McDonald's franquiciado. El 14 de mayo del mismo año se firma el Pacto de Varsovia entre la Unión Soviética y Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Alemania Oriental, Hungría y Polonia. Esto como respuesta a la creación de la OTAN. Y el 1 de noviembre de 1955 inicia la guerra de Vietnam. Bueno, gracias. Hasta aquí llegó la reseña.
Muchas gracias, Juan Pablo. Dejamos de compartir la pantalla para poder hacer ya nuestra parte de los comentarios de base. Así que invitamos a nuestros compañeros a alzar las manos para que Juan Pablo pueda recibir sus comentarios. Elizabeth, ¿has levantado la mano? Buenas Sí. noches. Adelante. Ok. Antes que nada, Juan Pablo, felicitarte por esta gran reseña chiquita, pero muy interesante en datos que yo, por ejemplo, no conocía. Mestiza, Y mestiza. saber que no solamente ha habido una versión de la versión en pasado, no tan romántica, sino que tenemos por lo menos tres que sepamos. Así que muchísimas gracias por los datos que nos has acompañado en tu reseña. Y bueno, definitivamente un cuento que yo siempre menciono, junto con muchos Ribeiro, que es un gran jalón de orejas, ¿no? Es un libro que estamos festejando presente los 70 años Sí, y amplio. seguimos viendo gallinazos sin plumas, ¿no? No solamente niños que recogen basura, sino pues, como mencionaste en algún momento de tu reseña, niños que venden caramelos, venden chocolates, son, diríamos, Adultos. maltratados por adultos que los obligan a vender y que han tenido que huir de sus casas, ¿no? Por temas de violencia y de demás. Y esto pues se aprovecha el mundo adulto. Entonces es un cuento que lamentablemente pues sigue teniendo vigencia. No hay día en que en verdad uno no vea por lo menos un niño pidiendo, ¿no? O rebuscando también. Mucho. Se le fue el Don Helmut, internet. No Porque se escucho. dice, pues, de que, por ejemplo, nosotros si ayudamos, estamos apoyando al adulto, ¿no? Que lo sigan maltratando, pero si no los ayudamos, pues los siguen maltratando. Y bueno, y otra cosa que quería comentar muy rápido para dar paso a la siguiente intervención, es este librito, ¿no? De Yo Leo, que llegó Bonito, a ¿no? mí de una manera muy interesante. Mis sobrinos en ese aquel momento, que son gemelos, tenían un año, yo los paseaba en su coche y me fui a la vuelta de la casa con ellos. Y justo en el parque, que se llama el Parque Colombia, estaba este librito en la banca. Entonces dije, alguien se lo debe haber olvidado. Como el Entonces dije, lo pisapapeles. voy a leer mientras pues los paseo, ¿no? Y ya pues después lo dejo ahí. Y el asunto es que estaba con los chicos ahí, meciéndolos y leyendo el libro, y al final pues era media hora y nadie pasaba por el libro. Entonces le dije al chico que cuidaba el parque, le dije, mira, yo me lo voy a llevar, si alguien viene por el libro, pues le dices que lo dejo donde mi mamá, que sabes que alguien vive a la vuelta. Entonces, cada vez que yo pasaba le preguntaba, ¿alguien ha venido a preguntar por el libro? Y me decía, no. Entonces, pues, fue una de las veces que Ribeiro, pues, así Eso fue como para Miraflores. muchos, Fue se vino Miraflores. a donde estaba yo. Ya era, creo que uno de esos primeros guiños, decirme en que el Club Ribeiro estaba cerca. Así que muchas gracias, Juan Pablo, nuevamente y parabienes. Continuemos con la sesión. Gracias. Gracias por su participación, Eli. En Mijail Capuñay. Sí, buenas noches. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Adelante. Más bien, gracias por darme la bienvenida a este club. Es la primera vez que participo. En Bienvenido. realidad, sí, soy lector de Rivero desde cuarto de secundaria. Estamos hablando de hace 11 años. Pues, bueno, muchas gracias. Y lo que quería comentar es lo siguiente. Para mí, un artista, ya sea en su faceta de escritor o de músico, se inmortaliza como tal en la cultura a partir de que su arte mantiene un concepto que no importa el tiempo en que se desarrolle, se adapte la historia, siempre aún mantiene relevancia. ¿Y por qué menciono esto? Porque justamente, no sé si saben, de seguro sí, hay una película que es una de mis favoritas peruanas que se llama Caídos del Cielo, que es de Francisco Lombardi, el cual desarrolla tres historias. Que una de ellas básicamente adapta Los gallinazos sin pluma. ¿Y en qué contexto la adapta? La adapta en finales del gobierno precario de Alan García. Y justamente, o sea, esta historia se desarrolla en los 50 de acuerdo a la novela, pero fácilmente es adaptable en los 80, incluso se podría adaptar incluso a partir del 2024 y podría ser igual de vigente. Así que es algo que destacar de la importancia de este cuento. Bueno, eso es todo.
Gracias, gracias, Miguel, por tu participación. Juan Ramón Ribeiro, buenas Buenas noches. noches, Juan Pablo, ¿cómo están todos? Muy buena reseña, me gustó bastante. Ese segundo libro que mencionas no lo conocía. Le preguntaba a Pedro a ver si lo Este, tiene. este, Ah, tú sí lo tienes, pero creo que sí, Pedro no, claro. ¿ah? Caramba, es No, una sí, joya sí eso. sí lo tiene también. Debe tener. Ah, No. Y lo sí tengo, lo tienes, querido. Pedro, ¿no? No solo Sí. tengo el libro, tengo la colección de 10 Ah, volúmenes que consta la colección. Ese libro no lo conozco, Pedro, ya me lo enseñarás. Si no, sí, Juan Pablo, el domingo que nos vamos a encontrar ahí en la quinta. sí, Este, bueno, definitivamente este debe ser el cuento más emblemático y conocido de Julio Ramón, ¿no? De hecho, tú mencionas Conversación en el Parque, es Vargas Llosa, y tú mencionas a Los Reinados sin Pluma y inmediatamente identificas a Ribeiro, ¿no? Bueno, tiene que ver mucho con que era lectura obligatoria en el colegio, pero seguramente además tiene una trascendencia que es el derrotero de la obra de Ribeiro. Si es que a Ribeiro se le conoce como cuentista, es cuentista del realismo urbano, ¿no? Eh, y justamente a raíz de ese estudio de Paul Baudry tan interesante, ¿no? Por eso que ponía yo ahí la frase esa al comienzo de la reseña, que escribir es inventar un autor a la medida de nuestro gusto, que es una frase de uno de los diarios de Julio Ramón Ribeiro. Y es a través de este cuento que se le conoce a Julio Ramón y marca un derrotero en su cuentística, en su obra en general, pero también en la forma como la gente conoce a Ribeiro, ¿no? Y probablemente hay una serie de envíos y reenvíos entre esa imagen que se forma de Julio Ramón a través de este cuento y los demás de Los Reinados sin Plumas, de ese realismo urbano, que lo relacionan como un hombre probablemente políticamente de izquierda, pero un hombre que comprometido o que denuncia una situación de explotación, de humillación y de una serie de taras de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, al identificarlo a Julio Ramón en esta vertiente de su literatura, se le cataloga, ¿no? Como un escritor de izquierda, un escritor que representa, como él mismo decía, a los mudos, ¿no? A las personas fracasadas, a las personas que tienen una existencia gris. Y seguramente esto influyó en el propio Ribeiro, de tal forma que con el tiempo se acrecentó esta figura, ¿no? De ese escritor taciturno, melancólico, triste, ¿no? El escritor de las clases populares, de los humillados, de los ofendidos, ¿no? Y con el tiempo ya se formó esta imagen de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Eh, Seguramente que algunos han leído el estudio de Paul Baldry y resulta interesante analizarlo desde esa perspectiva, cómo a partir de un relato o de un conjunto de relatos se puede configurar, ¿no? la misma esencia del escritor y del ser humano. Y bueno, además se mencionó, seguramente muchos tienen ahí el cuento a la mano, lo poético de este cuento, ¿no? Probablemente sea el mejor inicio de cualquiera de los relatos que ha escrito Julio Ramón. En eso sí, porque podemos discrepar seguramente respecto de cuál es el mejor cuento, ¿no? De Julio Ramón, ¿no? Seguramente Los Reinados sin Plumas estaría en el top 10, pero lo que sí me parece inobjetable es ese inicio que de repente voy a pedir a Eli que lo lea en un rato, y en un ejercicio medio absurdo, pero que no deja de ser interesante, porque son
inicios de relatos que muchos autores, que muchos críticos les gusta mencionar para, para relacionarlo con el autor como de lo mejor que han escrito. Comparaban el comienzo pues de Conversación en la Catedral y ¿no? En Zabalita y cuando dice cuándo se jodió el Perú, que es algo pues que el que menos repite y cuando alude a Vargas Llosa, alude a ese comienzo de Conversación en la Catedral, es una cosa pues que los peruanos la tenemos casi aprendida de memoria y la compara con el inicio de Los Gallineados sin Plumas, que podría ser el inicio de toda una obra, ¿no? De, de toda una imagen de Lima de esa época y que persiste. Y obviamente en esa comparación, pues pierde Mario, ¿no? Me gustaría ver que Eli nos dé el honor de leer ese primer párrafo que realmente es absolutamente memorable y seguramente es de lo mejor. No existe mejor comienzo ni en novelas ni en ninguna otra obra de Julio Ramón, mejor comienzo que este. A ver, Eli, Claro que sí, gracias. enseguida. A ver, ¿En qué versión? ¿En la pasada o en el presente? el No, no, pasado. en el presente, la última. Ya. No tengo- A ver, dice, a las 6 de la mañana, hora celeste y mágica, la ciudad se levantaba de puntillas y comenzaba a dar sus primeros pasos. Una fina niebla disolvía el perfil de los objetos y creaba como una atmósfera encantada. Las personas que recorrían la ciudad a esa hora diríase que estaban hechas de otra sustancia, que pertenecían a otro orden de cosas. Las beatas se arrastraban penosamente hasta desaparecer en los pórtigos de las iglesias. Los noctámbulos, devueltos por la noche, regresaban a sus refugios envueltos en sus bufandas y en su melancolía. Los basureros iniciaban por la avenida su paseo siniestro, armados de escobas y de carretas. A esta hora se veían también obreros bostezando, policías dormidos contra los árboles, canillitas transidos de frío, sirvientas sacando los cubos de basura. A esa hora, por último, como una especie de misteriosa consigna, aparecían los gallinazos sin plumas. Gracias. Excelente, gracias. Juan Ramón, ¿continúas? No, sí, eso era todo. Realmente es memorable esa lectura de ese primer párrafo. Es muy eh, poético, ¿no? Demasiado. Tendríamos que tenerlo ahí como un himno ahí aprendido de memoria, Pedrito. Como un mantra. Buenas noches. Pedro, levantaste la mano. Adelante. Así es, así Dale. es. Gracias, gracias. Estamos comenzando un nuevo ciclo. Hoy estamos con esta saga de los gallinazos sin plumas del libro. Y comenzamos con tu reseña, Juan Pablo. Muy bien. Ha habido una evolución favorable en tu desempeño y nos alegra mucho ello, estimado Juan Pablo. Felicitaciones. Bueno, Lima es una ciudad que genera cientos de toneladas diariamente. Cientos de toneladas diariamente. Y el mundo genera millones, así que el ser humano es una máquina de generar desperdicios. Y Lima en particular, ¿no? Yo vivo en San Martín de Porres y acá tenemos una relación muy particular con la basura. Por mi barrio pasa el camión recolector todas las noches, a las 7 u 8. Pero a veces algunos vecinos del edificio donde yo vivo, un poco aletargados, sacan la basura después. Cuando ya pasó el camión y los bolsos de basura amanecen afuera, pero se expone ¿a qué? Al saqueo de recicladores. Así es que a la mañana siguiente uno sale a comprar su pan y te encuentras con las bolsas despanzurradas, desparramada la basura porque los recicladores no tienen la delicadeza como los chiquitos, esto Efraín y Enrique, de vaciar los cubos, hurgar y luego devolverlos. No, no. A los recicladores del siglo XXI eso les da flojera. ¿Qué hacen? Despanzurran las bolsas, sacan la lata, el plástico y lo dejan tirado y se largan. Así es que cada vez que pasa esto yo me acuerdo del cuento. Así es que
esta figura, hombre, me acontece siempre que los vecinos sacan la basura tarde. Veo hoy a una nueva compañera, Keila Jiménez. Keila, muy bien, qué gusto verte. Estamos en este momento aquí, Keila, te cuento, en los comentarios de base, en la que damos impresiones genéricas sobre qué nos ha suscitado leer el cuento. Así es que te invito a, capaz tienes algún comentario sobre el cuento, qué te pareció, qué te hizo sentir, Keila. Sí, buenas noches. A mí me gustó bastante el cuento, como dijeron, me gusta la primera parte, en sí el cuento no tiene lo grotesco, no se nota tanto el tema que está tocando como algo invasivo, sino se ve el lado poético de Ribeiro y eso a mí me gusta mucho del cuento. Se me hace muy llevadero a la hora de leerlo también. Eso me gustó mucho. Qué buen punto el hecho de que efectivamente está hablando de basura, de desperdicios, muladar, pero eso grotesco no nos da asco, No, no es efectivamente, para nada invasivo. sino más bien nos hace pensar en el drama de aquellos que están en ese cuadro social, ¿no? Buen punto, Keila, muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Pedro. ¿Alguien más que desea participar? No veo Nuestra manos ahí. querida amiga Irene. Luisa Valero quiere comentar algo sobre los geinazos. ¿Cómo estás, Luisa? Pero Irene tiene la mano levantada y Irene. Irene, adelante Irene, después Luisa Irene. Valero. A ver, que se Adelante, vayan Irene. Buenas preparando. noches. Muchas gracias, compañeros. Hace mucho tiempo que no había podido Buenas tener noches. el privilegio, el gusto de poder unirme a las sesiones de Zoom, pero esta ocasión era ineludible, ¿no? Porque se trata de un cuento muy especial para mí. Fue el primer cuento de Ribeiro que yo leí cuando niña, ¿no? Recuerdo esa edición de esa portada en matices azul y azul, azulino, ¿no? La edición Munilibros, recuerdo que me la compró una tita querida ya fallecida, que en paz descanse, ¿no? Cuando niña, y me acuerdo que incluso mis padres como que objetaron, ¿no? Oye, pero ella puede leer esto, ¿no? No es muy pequeña, no es muy niña para que pueda comprender, y quizás sí lo era, pero digamos mi amor, mi cariño por la lectura, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que yo era una niña muy enfermiza, ¿no? Que tenía pocas posibilidades de interactuar con otros niños, de practicar deporte y todo ello por cuestiones respiratorias que tenía, ¿no? Entonces, los libros eran y han sido y son hasta ahora mis grandes amigos. Y entre ellos Julio Ramón Ribeiro, y partiendo de este libro que les digo, ¿no? De la edición de los Munilibros, fue muy especial para mí porque me abrió la mente hacia un mundo violento, hacia un mundo de inequidades, de desigualdades, de horror, ¿no? Quizás no tan completamente, no tan debidamente procesados para una mente tan infantil en ese tiempo, pero fue lo que fue. Y entonces esa es mi experiencia de ingreso a un mundo terrible que sin embargo coexistía con otras realidades, bueno, más amables, ¿no? En las que, bueno, algunos hemos vivido, ¿no? Me identifiqué por el lado de dar ya luego, no, como comprendí, la voz a los que no tienen voz, a los que estaban de algún modo en el margen, porque el margen tiene pues varios lados, ¿no? De alguna manera, y pues yo también me sentía en un margen porque no podía, ¿no? Tener una niñez, digamos, convencional, ¿no? Salvando las grandes instancias de los protagonistas de este texto, ¿no? Pero esa, digamos, esa pulsión del escritor por querer lograr una justicia eh, violenta, sí, violenta, cruenta, por la propia mano de los protagonistas y no esperar, digamos, a que el cielo, el Mesías, la vida, qué sé yo, un ente ex machina pueda aligerar o acomodar las cosas. Esa agencia de los personajes al margen me gustó, esa justicia cruel que a veces tenemos que realizar las personas, me gustó. Y eso es lo que me queda hasta ahora, ¿no? Entonces es un cuento sumamente especial para mí y agradezco a mi tita que en paz descanse por habérmelo hecho conocer, incluso a tan temprana edad. Muchas gracias. Gracias.
Gracias, Irene, muy bueno tu aporte evocativo también. Y bueno, le doy la bienvenida a nuestra compañera, nuestra amiga Luisa Valero, para que pueda participar. Buenas noches, Luisa. Parece que Luisa Luisa, ¿estás? ha dejado sonando ahí Buenas noches, Luisa. Ahora, audio, ¿no? ahora, Hola, ahora, ¿Estás? Luisa. ya estoy. Ya estoy escuchando ahí. ¿Cómo estáis? Adelante, Luisa, bienvenida. Bueno, Muy bien. sí. Pues la verdad que el cuento de los gallinazos sin pluma ha sido de los primeros que he leído de Ribeiro. Ya llevo como 25, 26 llevo en Vamos por la total. mitad. Sí, o una cuarta parte. Y, y entonces, pues sí, o sea, me pareció tremendo. Uy, alguien está hablando. A ver. Sigue Luisa. Sí, que alguien está hablando. Sí, me pareció tremendo. O sea, yo las cosas que tienen que ver con la infancia se me alborota el corazón, ¿no? Y me da mucha penita. Pero también es una realidad, o sea, es la realidad que se vive en Perú, los niños trabajan, los niños pasan hambre, o sea, muestra la realidad y en eso, pues, el objetivo que tenía Ribeiro, pues, o sea, fue un buen objetivo de mostrar la realidad. Y yo pensaba que, no sé, que a lo mejor luego podía tener un final fantástico, no sé, me imaginé así el cerdo, como que pasaba algo y el cerdo se comía al abuelo y eso. Me hizo gracia, yo me imaginé ese final. Pero sí me gustó dentro del drama, me gustó bastante el cuento. Y ahora he querido leer la versión antigua, pero me gustó más la otra, la más nueva, por el tema del tiempo verbal y eso. El otro lo veía como no se me acomodaba tanto al leerlo. No sé si a vosotros os ha pasado lo mismo, que os gusta más la versión antigua o la versión nueva. ¿Qué Gracias. opinas, Pedrito? ¿Cuál te gusta más a ti, Pedrito, de las Bueno, versiones? bueno, Luisa, yo para esta sesión releí Los Gallinazos sin Plumas en la versión antigua y debo decirles que a mí me gustan ambas. Ambas me gustan. Y voy a explicarme. Eh, el tiempo presente es más contundente, como dijo un compañero en el grupo de WhatsApp, dijo, es más contundente, uno lo siente más actual, está como que la historia al alcance de tu mano, porque todo está y te involucra en un tiempo de inmediatez. En cambio, cuando está en tiempo pasado, adquiere como una distancia, todo parece como un recuerdo lejano, ¿no? Pero en ambos tiempos prima la pluma de Ribeiro. Y el cuento en sí, en tiempo pasado o en tiempo presente, está tan bien escrito que yo disfruto tanto del tiempo pasado como del presente. Lo he disfrutado de la misma forma, me he conmovido de la misma forma, pero sí reconozco que en tiempo presente tiene algo más de contundencia la historia. Listo. Sí, o sea, yo lo siento así también igual, o sea, que lo siento eso más presente, como que de verdad me está pasando, o sea, como me meto totalmente en el papel de los niños. Y sí, vamos, tremendo, tremendo el cuento. Y yo disfruto mucho de cuando describe Ribeiro. A mí no me importa que use muchos adjetivos o pocos, o si es más conciso o menos conciso. Yo lo disfruto, yo disfruto bastante de la pluma de Ribeiro. O sea, me tomo mi tiempo. Bueno, compañeros, gracias. 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 Gracias, Luisa, por tu... Alguien está levantando la mano. Judith, Inés, Y buenas buenas noches. noches amigos, ¿qué tal? Qué gusto. Ah, Este, adelante. yo me he sentido nuevamente conmovida. Me acuerdo que este cuento lo leí cuando estaba en cuarto de secundaria. Y yo estudiaba en provincia y de verdad que no me imaginaba esta realidad, ¿no? Y luego ya conocí, ¿no? Un poco la realidad de Lima y muy real, muy real. Y hasta ahora, ¿no? Tan vigente la obra de Julio Ramón Ribeiro y esta poesía que en cada párrafo, ¿no? Nos encandila. Y estaba leyendo una parte en que dice, un cubo de basura era siempre una caja de sorpresas.
se encontraban latas de sardinas, zapatos viejos, pedazos de pan, pericotes muertos, algodones inmundos, y etcétera, ¿no? Y ellos se abalanzaban sobre eso, ¿no? Entonces me hace recordar en estos tiempos, felizmente por mi barrio somos un poquito más organizaditos, vemos que en las mañanas, precisamente en las mañanas muy temprano, en la hora celeste, que aparecen un montón de gente, pero ahora estos gallinazos ya no, pues, no tanto se van por el pedazo de pan, por la comida para los animales, etcétera, etcétera, sino se van por las botellas de plástico, por los cartones. No nos hemos vuelto, mejor dicho, en todos los tiempos estamos dando reuso a a lo que a otros no les sirve, ¿no? Y nuestros gallinazos de ahora se tornan tan interesantes, tan para la actual situación, ¿no? En que necesitamos que no haya mucha contaminación. Entonces, por ese lado lo estaba viendo yo a Ribeiro cuando leía este cuentito y decía, no, en todos los tiempos los gallinazos están presentes. Gracias, nada más. Gracias, Judith. En buen aporte, muchas gracias. Eladio Vega, buenas noches. Buenas noches, amigos. ¿Qué tal? Buenas noches, estimado Eladio. ¿Qué tal? Felicitaciones, Juan Pablo, por tu reseña. Gracias. Eh, bueno, bueno, no voy a abordar directamente sobre la parte técnica del cuento, porque esa es para una parte posterior, pero quería señalar algunas cositas, como por ejemplo lo del chancho, ¿no? Es curioso que la imagen del chancho, o el cerdo, como se dice en otros países, no creo que Perú es uno de los pocos países donde se le dice chancho. La imagen romántica que se le ha dado al cerdo, ¿no? Porque ahora yo soy profesor de colegio y veo bastantes alumnas que tienen su llavero de cerdo, su cartuchera de cerdo, mochila de cerdo, ¿no? Gorritos de cerdo, etcétera, y eso difiere mucho de la imagen real, ¿no? Es curioso cómo se romantizan los animales, ¿no? Bueno, pero aquel que haya vivido cerca o que haya tenido la experiencia cercana de conocer un criadero de chanchos, ver cómo se desenvuelven, cómo chillan cuando están hambrientos. Y no sé, y quizás yo no como chancho, les confieso, porque yo vivía de niño cerca de un criadero de chanchos y miraba cómo los mataban. Y la muerte que tiene el cerdo es horrible porque primero lo castran y lo castran sin anestesia, sin este, sin tratar de aminorarle el dolor, ¿ah? ¿Ya? Antes de matarlo, etcétera. Primero se le castra. Y en realidad yo cuando yo leí de niño este cuento y me parecía tener en claro bien quién era el bueno, quién era el malo, quién era la víctima, quién era el victimario, quiénes eran los intermedios, ¿no? Creo que los únicos inocentes de niño que yo encontraba eran el perrito y el cerdo. Pero ahora de grande que he releído el cuento ya no estoy tan seguro de las cosas en verdad. Porque vemos que este, eh, quien criaba a los niños solamente reproducía un patrón economista, violento, eh, al cual ya estaba habituado, ¿no? Eso no era malo, sino eso era lo normal. Y habría que preguntarnos en qué momento consideramos lo malo como algo normal y dejamos de llamarle malo, sino le decimos, bueno, así es, así son las cosas, pues, ¿no? Hay refranes muy duros que los peruanos tenemos, ¿no? Que dice, eh, como por ejemplo, roba pero hace obra, ¿no? O
O uno que dice también, el sonso vive del trabajo y el vivo vive del trabajo del sonso, ¿no? Que son cosas muy duras, ¿no? En nuestra sociedad. Y bueno, ahora que he releído el cuento, ya no sé exactamente quién es el bueno, quién es el malo, quién es el víctima, quién solamente está repitiendo. Y yo, no sé, creo que como lo único que han aprendido es violencia, usura, aprovechamiento, manipulación, vayan a repetir ese comportamiento. Y esas son las sensaciones más que reflexiones que me ha dejado el cuento. Gracias por su atención. Eso era todo. Muchas gracias, Eladio, por tu participación. Este, bueno, si ya no hay más participantes, adelante, Elizabeth. Te doy el pase, Elizabeth. Ah, no, un momentito, está acá el amigo Jorge Guillén, acaba de levantar la mano. Adelante, Jorge Guillén, buenas noches. Buenas noches, Juan Jorge buenas noches Guillén. Juan Pablo, buenas noches a todos amigos. Bueno, yo quería comentar respecto a mi primera lectura, que yo no recuerdo de haberlo leído cuando era niño, pero fue en el facto, fue tan grande, porque cuando yo leí el título me pareció, pues yo no identificaba un gallinazo sin plumas, no, yo pensaba que era un pichón de gallinazo, por así, ¿no? Ujú. Pero yo creo que quería comentar, así como comentó Ramón, sobre el excelente inicio. Creo que el título también es formidable, ¿no? Entonces yo recuerdo que al final del cuento yo tuve que leerlo, y no alcanzaba a conseguir por qué era Gallinazo sin pluma hasta que llegas al final, pues no. Porque yo creo, pero de todas maneras, Julio Ramón te va dejando hitos, ¿no? Va hablando de los gallinazos, y al final te percatas pues que los niños, ¿no? Son niños que trabajan, que buscan la comida entre los mismos lugares, en los cómoros, en los muladares donde buscan los mismos gallinazos, los perros, ¿no? Realmente conmovedor. Yo me quedo con las primeras lecturas que digo que me impactó tanto y creo que de ahí nace mi cariño, mi relación con Julio Ramón. Ahora, para esta reunión, la he vuelto a leer, pero ya como uno lo mira, lo lee de otra manera, ya conociendo, digamos, la estructura y ya sabe el final, ¿no? Entonces, no es la misma sensación que cuando uno lo leyó, ¿no? Yo creo que eso es importante porque los primeras, no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión, ¿no? Yo quería comentar, por ejemplo, ahora yo me encontré con, yo estoy en Lorina, aquí se come mucho chicharrón, así que me ha llevado la idea de la cantidad de cerdos que debe haber por acá, ¿no? Me conocí una amiga colombiana y tiene una hija, una señorita, me comentamos que le gusta leer, así que yo eh, sentí que debía haberle regalado un libro por Navidad y se regaló a la niñita, le digo, y justamente ella se había impactado por esta primer cuento de los gallinazos sin plumas, ¿no? Eso quería comentarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Giancarlo Cortés había levantado Sí, la mano. Juan Pablo, ¿qué Adelante. tal, compañero del Club Ribeiro? Buenas Bueno, noches. yo quería contar más que nada respecto, obviamente, que están hablando del cuento de los cañones sin plumas. Bueno, como la mayoría de nosotros, ¿no? El primer contacto que tuvimos con Rivero primero vez en el colegio, ¿no? Obviamente, en el colegio, yo me acuerdo que tuve un librito pequeño que, obviamente, mi mamá me compró esos que están 5 soles, ¿está? Esos pequeños libritos. Era un librito naranja, chiquito, creo que ahí Pedro le enseñó. Yo lo tenía, obviamente, en copia. Este, y recuerdo que efectivamente el primer cuento que se vino a la mente y el título era Los Gallinados sin plumas. Y como comentó acá el compañero, primero mi primera impresión era unos animales, unos gallinazos, ¿no? Pero después, obviamente, leyendo el cuento, obviamente supe que era una realidad, lo que pasaba en el cuento, de unos niños que eran víctimas de su abuelo, ¿no? Como que abusaba de ellos por su forma de cómo vivían, ¿no? Y obviamente cuando uno es niño, bueno, en mi caso yo no leía con mucha pasión la literatura. Obviamente como cualquier escolar lee normal. Sí, yo me acuerdo que coleccionaba libros y miraba las imágenes. Más que nada me llamaba la atención las imágenes. Y después, obviamente, ya al cumplir cierta edad, uno comienza a interesarse por la literatura, en mi caso, por lo menos, a llegar a los 30 digamos, yo tengo 32. Sentí esa pasión por Ribeiro y obviamente analizar su narrativa, ¿no? Y obviamente en cada prosa, en cada poesía de Ribeiro, se siente claramente la realidad del Perú, ¿no? Y cómo, digamos, con nosotros nos puede identificar, ¿no? Y claramente se ve
Efectivamente, en esta historia, hablando de los gallineros sin plumas, justo criadores de basura, yo a veces en la noche voy a botar, digamos, la basura, ¿no? Porque a veces el camión se demora en venir, así, y uno se imagina, ¿no? Yo me imagino a veces ciertas historias y me imagino, con cada, digamos, fragmento o cuento de Ribeiro, a veces me imagino cierta anécdota que me haya pasado, sino con algún amigo y lo relaciono. Lo relaciono porque obviamente es, digamos, Ribeiro es, digamos, Ribeiro es el Perú, digamos. Ribeiro representa el Perú en toda su esencia, ¿no? Y obviamente, a que fue inspirado en el siglo pasado, obviamente, hasta hoy está vigente, después de 30 años más que se ha publicado su último libro, y más vigente que nunca, y lo importante es, digamos, tomar en cuenta esa necesidad de leerlo, ¿no? Para con nosotros como peruanos sentir esa pasión, ¿no? Y es lo importante reflejarlo. Muchas gracias. Gracias, Giancarlo, por tu participación. Sigue Juan Espinosa. Buenas noches. Juan. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bienvenido. Un saludo a todos los presentes y por ende felicitarte a tu persona por la reseña que realizaste. Gracias. Hubo muchos datos que, bueno, de alguna medida me va a ayudar para seguir profundizando. Lo que quería contar después de la primera lectura, que bueno, pues probablemente hace años se realizó, era un texto completamente impactante que me ha capturado de principio a fin. Y hace poco, ¿no? Bajo la convocatoria de la sesión, releí, pero en la calle de Huancavelica, y yo miraba pues los gallinazos con cuatro patas. Toda vez que en Huancavelica existe una gran cantidad de perros, y resulta que las personas no tienen una cultura con botar la basura, ¿no? Cuando viene el recogedor, no sacan, sino lo dejan. Y bueno, pues los perritos empiezan a destrozar y completamente la calle es sucia, ¿no? Entonces, mientras yo le releía el texto, veía de que el gallinazo sin plumas ahora tenía pues sus colas y por ende, ¿no? Sus cuatro patas. Eso quería compartirles. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Adelante, Juan Ramón. Sí, buenas noches. Yo simplemente quería recordar que los gallinazos, estas aves negras, son emblemas de la ciudad de Lima, ¿no? Tanto es así que aparecen en el escudo de Lima, ¿no? Porque eran aves que abundaban, ¿no? Y en la época de Julio Ramón Ribeiro, en la época de que él era joven, los acantilados de Miraflores, por donde él vivía, y toda la Costa Verde, eran realmente botaderos de basura, ¿no? La gente echaba la basura porque Lima ha tenido eso de que es una ciudad que creció de espaldas al mar, ¿no? Luego es que ya se revaloró esa parte, pero en los acantilados no solamente la gente iba a tirarse basura, sino que los camiones que recogían la basura de toda la ciudad no iban a botaderos, ¿no? A rellenos sanitarios, sino que tiraban en el borde del malecón la basura. Y es así que viviendo cerca al acantilado en Santa Cruz, él pudo observar esa competencia, ¿no? Entre los gallinazos que se alimentaban puramente de basura. En mi juventud también he llegado a verlos alguna vez bajar a tratar de hurgar en la basura, porque son aves carroñeras, y Julio Ramón los veía en el acantilado, y también a estos jóvenes, ¿no? A estos niños que se peleaban por la basura, ¿no? Me refiero a que de hecho esa ciudad que vio Julio Ramón era la que permitió acercarse acercar a esta ave emblemática de Lima que recoge basura con los niños, ¿no? Seguramente en muchas ocasiones los vio juntos competir por la basura. Y para nosotros, como yo que también soy miraflorino, ¿no? Y veíamos con cierto desagrado, ¿no? Este oficio de hurgar en la basura como algo desagradable per se, ¿no? Nos permitió ahondar un poco más en la historia que hay detrás, ¿no? Porque uno a veces condena ese hecho de recoger basura, pero no sabe qué cosa hay detrás, ¿no? Gente que tiene que supervivir de la basura,
¿no? Y no solamente eso, sino que son objeto de explotación, ¿no? Que no sabíamos, pues seguramente que los chanchos comían basura y que habían criadores de chanchos y que habían personas que eran explotadas y niños explotados y un submundo realmente terrible que este cuento nos hizo conocer, ¿no? Nosotros estábamos viendo seguramente una parte de esta circunstancia tan desagradable que tiene que ver con la basura, pero Ribeiro nos hizo reflexionar en qué cosa había más allá. Entonces, yo creo que los que leímos ese cuento de niños, de jóvenes, tuvimos después una mirada más piadosa, ¿no? Más comprensiva hacia estos jóvenes y estas personas que se dedican a hurgar en la basura, ¿no? Yo hasta ahora, cuando veo a personas, generalmente de edad, ¿no? Que vienen en sus carretas a hurgar en la basura, inmediatamente, pues, a mi memoria vienen los hechos de los gallineros sin plumas, ya sé qué historias hay detrás y los miro no solamente con respeto, sino con admiración, porque hacen un trabajo difícil y viven de ese trabajo y así sacan adelante sus familias, ¿no? Esa, esa tragedia que viven, ese esfuerzo de supervivencia heroico, ¿no? Creo que Julio Ramón nos lo hizo ver de la mejor forma, ¿no? Y muchos miramos ahora una serie de eventos como estos desde otra perspectiva a partir de haber leído a Julio Ramón. Buenas noches. Gracias. Gracias, Juan Ramón, por tu aporte. Adelante, Elida Muñoz. Adelante, bienvenida. Buenas noches. Bueno, yo soy docente. En algunas ocasiones he podido ingresar al Zoom y agradezco la oportunidad de poder aprender más del autor. Bueno, en la escuela, como muchos han comentado, es la primera lectura generalmente de Ribeiro. En mi caso también fue igual. Eh, He conocido al autor a través de este cuento, por eso quise el día de hoy compartir un poco de esta primera experiencia a partir de un libro pequeño que nos hicieron leer, que era pues un libro amarillito de una versión popular, ¿no? Donde se encontraba una antología de cuentos y entre ellos la de los gallinazos sin pluma. Recuerdo que de niña a mí me impresionó porque a mí siempre he amado mucho a los animales, sobre todo los perritos, y me impresionó el hecho de que uno de los niños, a pesar, ¿no? de las carencias que tenía, porque era pues vivían en una pobreza extrema, tenía pues, ¿no? Llegó a llevar un animalito a su casa, ¿no? El perrito. Y a mí lo que me impactó fue, ¿no? Lo que le sucedió al perrito, ¿no? Entonces, creo que eso en mi primera lectura como niña era pues la visión que yo tenía, pues ya más adelante quizás ya haciendo un análisis más profundo, ¿no? De la sociedad, de la realidad, que se menciona en este cuento, yo recordaba mucho porque también un tiempo mis padres vivían en barrios altos, cerca del río Riva, también eran escenarios que yo había visto muchos niños ahí recogiendo basura, lustrando zapatos, ¿no? Y entonces cuando leía el cuento me llevaba esas imágenes, ¿no? En la cabeza recordaba, ¿no? De esos pasajes. Y bueno, en la escuela también los estamos trabajando, trabajamos al autor. Claro, quizás no con un análisis tan profundo como quizás lo hiciera un experto, no o una persona que se dedica más a la literatura, pero sí tratamos los docentes de inculcar, ¿no? La importancia de, bueno, de resaltar y de considerar mucho a nuestros autores nacionales, ¿no? Y bueno, como les digo, felicito también al exponente, ¿no? Que nos ha dado más luces también acerca. Yo desconocía, por ejemplo, el dato que mencionaron, ¿no? De que los tiempos verbales del cuento han cambiado. Sinceramente, yo había leído solo la versión que está en el tiempo presente, ¿no? Y que me ha hecho, como les digo, es una lectura que a los chicos les gusta mucho, ¿no? Yo lo digo como docente, les llega a gustar y lo tratamos de trabajar así, ¿no? Para que ellos también conozcan un poquito más de la literatura de Ribeiro. El año pasado hemos trabajado en el plan lector
nos propusimos darle a cada estudiante un cuento distinto de Ribeiro. Entonces ellos han, ya no solo para que se queden en 3 cuentos, no solo Gallinazos y Plumas, Alienación y otro cuento por ahí, ¿no? Sino que a cada estudiante se le dio pues la oportunidad de conocer un cuento nuevo de Ribeiro, ¿no? Y espero este año también seguir trabajando así, seguir aprendiendo con ustedes y agradezco también esta oportunidad, ¿no? Y bueno, ello era mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Elida Muñoz. Bueno, Elizabeth, te doy el pase, ya que no hay más participantes. Adelante, Elizabeth. Sí, antes de Elisa, yo quisiera agradecer a los nuevos miembros que están asistiendo y que hoy han hablado lindo, como Mijail, como Luisa misma, Elida. como Élida. Muchas gracias, bienvenidos compañeros. Y aquí estamos en este foro donde todos aprendemos. Pedro, Kelly también. Pedro, faltó Kelly, también. Ah, Kelly también. Kelly también Genial, aportó bien, sí. maravilloso. Muy bien, gracias Juan Ramón. Adelante, Elita. Elizabeth. Eli, está con problemas con su internet, creo. Ah, Vamos sí. a hacer entonces la foto, Elita. No te escuchamos, Eli. El micrófono está apagado de Elizabeth. Micrófono. ¿Está hablando? Sí, parece Eli, Elizabeth, Monopoly. al inbox aquí. Ah, sí, no, no sabe, no, pero no está hablando, no sale nada. Está raro. Eli, sal y vuelve a entrar, Elita. Claro. Ahorita dice. Con los compañeros cómo ha sido cómo es la tónica, ¿no? En esa primera parte son comentarios de base, es decir, apreciaciones de orden general, qué nos provocó el cuento, recordar alguna relación con el texto, en fin. Luego ahora viene la foto, luego la agenda ribeiriana y seguidamente nos vamos con ya la segunda parte que son comentarios de fondo, perdón, donde abordamos algunas cuestiones un poco más técnicas. Elita, ¿ya estás de nuevo? Sí. Te escuchamos, por Pedro, favor. avisa que vayan sacando su libro, porque hay algunos que no Ah, saben, que vayan cierto. sacando su libro. Para esta foto donde todos prenden su cámara, sacamos un libro y lo presentamos. Un libro de Ribeiro que tengan a la mano, eso. Yo acá tengo mi pequeño libro también. Listo, muy bien. ¿Se me escucha, Pedrito? Ahora se te escucha perfecto y claro. A ver, un ratitito voy a cambiarme el nombre aquí. Mi paisano Juan Espinosa desde la bella Huancavelica con su libro de Ribeiro también, de Editorial Peisa. Sí, a ver, un Venga con su ratitito, chicos. agenda de Ribeiro. Serían dos pantallazos. Serían 2 pantallazos, chicos, sí, porque solamente yo tengo para 25 y somos 30 hoy día. Entonces, a ver, 1, Ahí está. 2, 3. Perfecto, chicos, denme un ratitito, por favor, que tengo que guardar el primer pantallazo. Ha venido mucho público hoy, ¿no? Mucha hinchada ha venido al partido de hoy. Deberíamos de corazón. A ver, Han un venido ratitito, muchos chicos. ribeirianos. Yo creo que por el expositor, No, no creo. Por el cuento, por el cuento. Juan Pablo ha convocado a todos sus amigos recicladores. Ahora sí, vamos con la foto Juan 2. Pablo, el gallinazo. El gallinazo. 2, 3. Ahora sí. Adelante, Pedrito, con la agenda riberiana. Adelante con la agenda. Muy bien. Déjenme un ratito la ubico. Espérense, por favor. ¿Dónde está? Acá está. Ya. Sí, con la agenda del 2024, creo. Muy bien. Nos vamos con la agenda que tenemos para los próximos tiempos en el club. Primero, que como ya saben, nuestro querido libro Los Gallinazos y Plumas del Flaco está cumpliendo 70 años y vamos a realizar una serie de actividades como conferencias, mesas redondas, etcétera, pero a la par también vamos a comentar todo el libro en nuestros cuentos de miércoles. En esta primera sesión abordaremos la mitad de este libro y próximamente el saldo. Pero además, este 2025 tenemos otra importante y muy valiosa efeméride.
los 50 años del libro Prosas Apátridas, del Flaco también, este libro extraño, inclasificable, con estos textos que no tienen un territorio literario y por lo tanto son apátridas los textos, ¿no? Este libro, que salió publicado por primera vez en 1975 por la editorial Tusquet, y hoy 2025 celebra 50 años. Pero no solo eso, también esta novela del Flaco, Los Ginecillos Dominicales, cumple su 60 aniversario, imagínense, todos números redondos, ¿ah? Porque esta novela fue publicada en su primera edición en la editorial Los Populibros de Manuel Escorza. En esta edición que también salió muy riveriana porque tuvo unos errores de edición muy penosos, pero ya es una historia que escucharemos en su momento. 60 años de esta novela, pero ahí no acaba la historia. También se cumplen 50 años cuando se publicó por primera vez lo que hasta aquel entonces era el Teatro Completo de Ribeiro. Teatro, el libro de Julio Ramón Ribeiro, una publicación del Instituto Nacional de Cultura, que en 1975 vio su primera edición. Por lo tanto, anunciamos también teatro. Discutiremos, analizaremos las piezas de Ribeiro en nuestros cuentos de miércoles. Pero allí tampoco no acaba la situación. Hay un libro muy importante que es La Palabra Inmortal, que cobija las 6 entrevistas que le dio Ribeiro a Coaguila. ¿Se acuerdan ese libro? ¿Lo tienes a la mano, Elita? No lo tengo acá en la mano, perrito. Ya, pues bien, yo lo traigo. No se vayan, espérenme un segundo. Juan Pablo lo tiene, creo. Yo sí lo tengo. Sí, ¿no? Más rápido, Sí, rápido. vamos. Ay, te lo tiene Marito. Acá está. Yo Ahí lo está. traje ya. Pablo lo tiene Prosa también. Patria, lo tengo acá a la mano. Prosa Yo le gané Patria. a Pedro. Es el que me Prosa gané en Patria, el sí. sorteo del club. Prosa Patria, Prosa Patria. Rápido. Pues bien, vamos. Ahí está Pedro. Pedro. Me refiero a Te este gané. libro. Te Salió gané. la primera edición en 1995. Luego salió la segunda edición, poco tiempo después. Luego tenemos la tercera edición, está acá, años después, que también la tiene mi amigo Eladio. Y la cuarta edición, que salió por Revuelta, que también lo tiene mi amigo Eladio. Eladio, ya estás al día, genial, maravilloso. Muy bien, compañeros, entonces se cumplen 30 años de este libro, compañeros, y también habremos de recordarlo. Listo, querida Elita, esa es la agenda riberiana para lo que se viene próximamente. Gracias, querido perrito. Y hay más efemérides todavía que después las vamos a ir comentando. Te paso doy el pase a Juan Pablo para ya los comentarios técnicos, los comentarios de fondo. Adelante, Juan Pablo. Gracias. Buenas noches con todos. Alguien que quiera participar en esta parte, hacemos comentarios de fondo. Adelante, Pedro. Buenas noches. Bien, este es un libro singular, porque como dijimos off the record, no solamente es el debut de Julio Ramón Ribeiro como escritor y ya plasmado su trabajo en libro, porque su debut como escritor en letras de molde fue en 1949 con el cuento La vida gris, pero en libro propiamente ya en 1955 en la editorial de Enrique Congrains, que también es miembro de la generación del 50, ¿no? Hay otro detalle singular, que este libro inaugura también, a la par con otros escritores, el movimiento del realismo urbano. ¿Y qué es el realismo urbano? Es aquella corriente literaria por la cual determinados escritores se abocaron a hacer literatura en la que el ambiente geográfico, social y humano sea la Lima de aquel entonces, que atravesaba una expansión de sus fronteras, no solo geográficas, sino principalmente demográficas. Es decir, la ciudad no solo había crecido extramuros, porque aparecieron las barriadas,
porque aparecieron los conos que se empezaron a configurar, ¿no? ¿Por qué? Por el fenómeno de la migración del campo a la ciudad. Y esta migración trastocó profundamente el panorama social de nuestra capital. Los migrantes, en su mayoría gente del Ande, no solo se constituyeron en los márgenes de la ciudad, sino también la invadieron, pero además vinieron con una serie de manifestaciones de orden social. Vinieron sin ser invitados, por lo tanto nadie los esperaba, por lo tanto no había nada que les garantizara una vida digna más que solo pobreza. Entonces trajeron pobreza, marginalidad, miseria, todo un cuadro social que está plasmado en el cuento. Entonces, el cuento Los Gallinazos sin Plumas no es más que el reflejo de lo que venía aconteciendo en la ciudad. Y por lo tanto, el realismo urbano, como tendencia, como corriente literaria, se refiere a que en la literatura de aquel entonces, algunos escritores optaron por hablar de Lima en sus cuentos, en sus novelas, pero tocando la problemática que le acontecía a la ciudad en aquel entonces, en aquel preciso momento. Por eso se llama realismo urbano, que es la contraposición del indigenismo que tuvo en Enrique López Albújar, ¿no? Un ejemplo clamoroso, y en el propio José María Arguedas, ya entró, pero antes Ciro Alegría, después José María Arguedas, pero esos escritores, el mismo Eleodoro Vargas Vicuña, pero esos escritores no hablaban de nuestra ciudad. Es con Ribeiro, es con Congrains, entre otros, con el niño de... hay un cuento, no recuerdo. El niño junto al cielo. Enrique Exacto, Congrains. que también está... Eso fue antes que Gallinazos, creo, me parece, ¿no? Fue publicado antes que Gallinazos. un poquito antes, pero son contemporáneos, es en aquella entonces, porque ambos son de la misma generación del 50. Entonces, a eso se refiere el realismo urbano, señores, a que trata la problemática de la Lima de aquel entonces. Pero ¿qué distingue a Ribeiro de otros? Distingue no solo además su pluma poética, que muchos nos han hecho referencia a ello, sino que nos muestra a un escritor que sin involucrarse en la historia, sin tomar partido por los buenos o los malos, porque no dice que el abuelo es malo y que los niños son víctimas, para nada lo dice. Simplemente Ribeiro nos muestra el cuadro social. Entonces hay lo que se llama un distanciamiento, una inteligencia distanciadora, la llama Miguel Gutiérrez, a cómo Ribeiro nos muestra el cuadro, pero simplemente su labor es esa, mostrarnos lo que acontece con la historia, no toma partido, guarda una distancia. Gracias. Pero además de ello, Ribeiro siembra el germen de lo que a la postre será luego su vigencia. Porque hace con Los Gallinazos sin Plumas un diagnóstico social. Porque qué si no hablar de niños que no van al colegio, que no estudian, que no se alimentan como debe ser, que no tienen el soporte de una familia y unos padres, sino reciben maltrato, no solamente del abuelo, sino maltrato de la vida y del sistema. Entonces, todo esto nos muestra un cuadro social penoso. Entonces, Ribeiro no solo nos cuenta el cuento, sino nos presenta lo que acontece en nuestro país. Y ese diagnóstico social hecho en 1955 se mantiene hasta hoy, porque ¿qué son sino todos los recicladores que recorren Lima y que están en los márgenes de la marginalidad y la miseria?
Gracias, querido Juan Pablo. Gracias, buenas noches. Bueno, yo quería acotar también un pequeño comentario. Justamente estaba leyendo el libro donde está el texto de Ricardo Santisteban, y leí una parte que me pareció muy interesante, donde él dice, él considera el cuento Gallinazos no solamente realista, sino realista, fantástico y simbolista. Y esto es lo que él nos explica. Él dice, para los muchachos, solo ha terminado su primera experiencia ante la vida, la hora celeste, es decir, una experiencia que con sarcasmo el autor refiere como auspiciosa mediante la utilización de un cromatismo prestigioso. La verdad es que recién a partir de este momento va a comenzar su experiencia difícil. La ociosidad abre su gigantesca mandíbula en un ambivalente sentido real y simbólico. Y después agrega, podríamos catalogar a Los Gallinados sin Plumas como un cuento realista, pero también de atmósfera fantástica, pero también simbólica, pero también de aprendizaje, etc. Lo que ocurre es que la notable riqueza expresiva del cuento de Julio Ramón Ribeiro desborda cualquier tipo de clasificación y permite lecturas disímiles. Y en esto se refiere a las frases, ¿no?, que al comienzo Ribeiro menciona, ¿no? Por ejemplo, dice una atmósfera encantada, las personas que pertenecen a un orden de vida fantasmal, los basureros inician su paseo siniestro. O sea, un lenguaje casi poético, ¿no? Para empezar, ¿no?, el relato, nos va ambientando, ¿no?, esa atmósfera. La hora celeste, la luz desvanece el mundo mágico del alba. Y también nos dice a la hora, en el personaje Enrique, ¿no? Enrique, devuelto a su mundo, caminaba feliz entre ellos, en su mundo de perros y fantasmas, tocado por la hora celeste. Menciona la hora celeste, ¿no? En varias oportunidades, ¿no? Siempre menciona la hora celeste. O sea, estas frases están cargadas de simbolismo. Es por eso que el autor lo considera como un cuento simbólico también, simbólico y fantástico. Gracias. No sé quién más haya levantado la mano que deseen participar. Sería muy lindo que nuestro hermano de México nos diera su opinión de aquella, de su primera lectura de Los Gallinazos sin Plumas. David, ¿qué, José David? Adelante. David, ¿te encuentras? Buenas noches. Sí, Buenas noches. bien. Buenas noches, adelante. ¿Me escuchan? Sí, Estoy acá en la universidad y escuchan. Sí, muchas gracias. Sí, de Monopoly. Yo soy de Lima. Y adelante. bueno, aunado a eso, no soy un crítico. No, he estado David, se te escucha bajo, se te escucha muy, muy bajo, no se te oye sí, bien. ahora se me escucha bien. Ahora sí, ahora sí, Ahora, ya, sí, disculpa. por favor. Como le comentaba, sí, bien impresionado. Incluso tuve la suerte de como conocí a unos nietos que también se llama Julio Ramón Ribeiro. Sí, sí, o sea, un tipo de ciudad que también estudia derecho conmigo, pero y justo nada, o sea, son de esas cosas que te parece la vida. Julio Ramón Rivero se nos fue joven, fue muy joven, sí. Bueno, no muy joven, pero sí se nos fue joven, a comparación de capaz otros autores, pues, Vargas Llosa, que sigue vigente. Y nada, o sea, es interesante leer de Rivero, porque han pasado 70 años y Lima sigue igual. Capaz un poco mejor, un poco menor, hablando de arquitectura, pero como sociedad seguimos igual, ¿no? O sea, falta mucho por mejorar, ¿no? Necesitaríamos el cero pascual, necesitaríamos, yo qué sé, un capitalista, que soportaríamos todo lo que está. Efraín Enrique, que son, digamos, los obreros, ¿no?, los trabajadores, que se encargan, digamos, de llenar esa empresa, ¿no? Esa empresa muchas veces con fines de lucro, que solo se beneficia de sí. Y está el abuelo, ¿no?
que es como que el gerente que vela por la empresa que finalmente... Y eso sería lo poco que pudiera aportar, ¿no? Definitivamente no sabía que había una edición antigua. Yo pensaba que digamos, yo que se publica un cuento y así pasó la vida. Pues recién me enteré hace unos días que no, que primero hubo una edición y después la edición actual, la vigente, la que te habla de más en un tiempo presente, ¿no? Que de la primera edición que te habla de es muy curioso, es muy bonito cómo los autores juegan con el tiempo. O sea, cómo juegan con el tiempo y un par de palabras pues, cambian completamente 180 grados el escenario, el protagonista y todo ese sistema literario que es muy bonito. Eso sería todo, Juan Pablo. Muchas gracias a ti y a la señorita Manuel. Gracias, buenas noches. Bueno, en sí se escuchaba un poquito bajo, ¿no? No se escuchaba, se escucha que hay un cruce de sonido, no se escuchaba bien. Pero creo que mencionaste que tienes un compañero que se llama Ribeiro, ¿estudias con un Ribeiro? Sí. Justo hacemos con Ramón Ribeiro. Seguro lo conocen. Debe ser familiar de Juan Sí, Ramón, del sobrino de Ribeiro. sí, es familiar. Me dijo que era su nieto, creo. ¿Ves? Estudia contigo. Derecho también, ¿no? Sí, derecho también, derecho. Es un flaquito, un poco desconocido. Debe ser sobrino de Juan Ramón, que es, ¿no? Elisa de repente, ¿no? Debe ser sobrino. La verdad no le he preguntado nada. La verdad que no le pregunté nada de su vida ni nada. Sí. Ok. Gracias por tu participación. ¿Alguien más que desee participar? Sebastián. ¿Está Sebastián? Sebastián, buenas noches. No está, creo. Hola amigo, ¿cómo estás? Buenas Bueno, noches. ¿Qué buenas tal? noches. Buenas noches con todos. Bienvenidos a los cuentos de miércoles 2025. Me ha alegrado mucho encontrar nombres y rostros nuevos y también caras conocidas que un año más comenzamos de nuevo a hacer y un año repleto de efemérides, hacer este tipo de reuniones. Eh, Pase lo que pase, sabemos que un miércoles a las 8 de la noche las puertas de ese son se abren para comentar a Ribeiro. Los Gallinazos sin plumas son una puerta de entrada al mundo de Ribeiro. De eso coincidimos todos, ¿no? Para muchos es el único cuento del que se tiene referencia de Ribeiro, ¿no? Pero para otros es ese primer bocadillo que luego te invita a seguir leyendo y conociéndolo más a fondo, ¿no? Es interesante ver cómo conforme va evolucionando las formas de leer el cuento, también vemos que a la larga no hay, y lo que mencionó Eladio, buenos y malos, ¿no? Al final somos víctimas todos, así igual que los personajes víctimas de un mismo sistema, ¿no? Yo estoy con la cámara apagada, creo. Juanpa, ¿me ve? Sí. No, ¿no? No, está apagada tu cámara. Sale el logotipo Acá estoy. Y ahora sí. recién. ¿Qué tal? Y bueno, les decía, ¿no? Que no hay ni buenos ni malos en el cuento a la larga, ¿no? Todos son víctimas del sistema representado en este caso por el cerdo, ¿no? ¿Qué mejor que un cerdo para representar un sistema que poco a poco nos va devorando y comiendo y consumiendo y al punto pues de quitarnos la vida como en este caso, ¿no? No sé si lo comentó porque yo entré a media reseña en el libro de Ángel Esteban, el Flaco Julio y el escribidor. Ángel Esteban tenía el propósito de hacer una biografía de Ribeiro y entonces reúne a muchos personajes, ¿no? De su entorno, familia, amigos que lo conocieron, etcétera. Y uno de ellos no recuerdo el nombre en realidad, no me atrevería a dar un nombre con el temor de equivocarme. Eh, Mencionó, creo que fue doña Mercedes, aquí está Juan Ramón, me ayudará a corregir, que mencionó que la historia se inspira en una niña que llamada Dora Paucarpaja y que vivía a escasas casas, a unos escasos metros de la vivienda de los Rivero y en Santa Cruz, y que tenía un abuelo que efectivamente criaba un cerdo
y que la maltrataba, no la trataba muy bien a la niña. Entonces ese es el germen, o sea, la historia, digamos, original, de alguna manera, que en la cual ya luego Julio Ramón en sus viajes de París se inspira, ¿no? Eh, es interesante también ver que hay dos versiones del cuento. Entonces Rivero sabía que el cuento era bueno y lo que buscaba era perfeccionarlo, ¿no? Este cambio del tiempo también cambia en los lectores el impacto que puede llegar a tener. No es lo mismo contar una historia en pasado que una historia en presente. Y, sobre todo una historia que sientes que continúa ahí una vez que ya cerraste el libro, ¿no? A que sea una anécdota como alguien que te puede contar lo que le ocurrió. O sea, que me ocurrió, que aquí, que para allá. Mejor es decir lo que me está ocurriendo, ¿no? Y ese es el impacto que creo que Julio Ramón quería darle al cuento, ¿no? Es lo bonito de esta temática que se ha elegido, conmemorando los 70 años, es que vamos a poder ver semana a semana el libro en general, ¿no? O sea, verlo como un todo. Es como cuando escuchamos un CD, podemos escuchar un sencillo, el que suena en la radio, pero luego escuchamos todo el álbum y nos damos cuenta que el cantante quizá va contando una historia de amor o va contando el origen y el final de un relato, canción a canción. Aquí también vamos a ver a los gallinazos sin plumas como cuentario, que nos va a permitir tener una visión macro de lo que era la ciudad de Lima en ese entonces, que estaba transformándose y que nunca más volvió a ser la misma. Gracias, Juan Pablo. Gracias. Gracias, Sebas, por tu participación. Invito a Paul. Paul, si puede participar. Paul, ¿te encuentras? Buenas noches. ¿Alguien más que desee participar, dar su opinión de comentario de fondo sobre el cuento? Eli, creo que nadie más te doy el paso, entonces. No responde. Levanté la mano para hacer un ¿Sí? pequeño comentario técnico. Ya, adelante. No, Ribeiro pues nos muestra primero un cuento, pues como hemos dicho al inicio, muy poético, ¿no? Con muchas palabras muy bonitas, en especial al inicio, que pues es 1955. Ribeiro oficialmente escribía cuentos, hablamos de Los Encontrados, en 1949 con La Vida Gris, es decir, tenía 6 años, 5 años, porque el cuento es del 54, ¿no? Y ya después, para el año 1973, ya está la primera vez que lo encontramos en presente, ¿no? Con palabras más exactas, más directas, que nos sentimos más en contacto, ¿no? Más en la realidad con ese detalle. Y eso nos habla de un Ribeiro que crece como escritor. Hace muchos años, cuando yo llevaba un taller, un maestro decía, si tú tienes un cuento, pasa el tiempo y tú lo lees y sientes que no debes cambiarle nada, es porque no has crecido como escritor. Eso me decía. Claro, yo sé que hay cuentos que ya no se deben tocar, pero pues Ribeiro encontró en Los Gallinazos sin Plumas esa opción, ¿no? De hacerlo mucho más directo. Era, como tú mencionaste en tu reseña, ¿no? Le generaba muchas emociones encontradas. Entonces, al momento de él de encontrarse seguramente con Los Gallinazos sin Plumas para ya la edición de Millabatres, pues desea, ¿no? Darle ese toque más real, no tan romántico. Ya Ribeiro tiene más años, ya es más cuajado, tiene mucho más cuentos, y nos hace pues un zamacón mucho más grande. Yo creo que esa era la idea de Ribeiro al quererlo poner en presente, quitándole palabras románticas que son más de un jovencito, ¿no? Que presente, yo creo que es de lo que él recordaba de esa pues adolescencia en Santa Cruz. Eso es lo que yo quería comentar, Juan Pablo. Gracias, Eli. Em, Te doy el paso, creo, Eladio ya que está Paul. levantando la mano. Eladio, Juan Pablo. Ya, Sí, Eladio, buenas disculpen la noches. cargocería, sí. ¿Qué Adelante. tal? Yo quería comentar algo muy breve que me vino a la mente a partir de lo que mencionaba Pedrito y los acapites de Elizabeth. Eh, eh,
este cuento de Ribeiro es perfecto y los profesores lo consideramos perfecto y todos los amantes de Ribeiro lo consideramos perfecto, creo yo, por dos razones. Porque la primera vez que tú lo lees, te duele, te genera pues impotencia, te genera rabia, que es una sensación muy similar a la que te genera pues te generan historias como Paco Yunque, como El niño del junto al cielo, como El sueño del Pongo, que comienzan por despertar una sensación, ¿no? Eh, Cuando éramos niños decíamos, cómo no vive Leandro, ¿no? Cómo pobrecito el perro Pedro, si hubiera vivido cerca, de repente yo iba y lo ayudaba, le invitaba un plato de comida en la noche para que se quede acá en mi casa una semana, dejaba de cenar y le daba mi plato, ¿no? Y este cuento permanece primero en nuestro corazón, en nuestro aspecto sentimental, porque nos impresiona, nos genera eso, ¿no? Un sentimiento poderoso. Ya después viene, pues, la parte más racional en la que admiramos la linealidad, las descripciones, la profundidad de los personajes, la verosimilitud, la técnica, etcétera. Pero creo que todo buen cuento empieza por eso, ¿no? Por hacernos sentir algo, por dejarnos alguna sensación, una emoción. Y a propósito de eso, yo recordaba que cuando Borges y Sábato dialogan en un momento un tanto álgido, Borges le dice no, Sábato le menciona, hay escritores que parece que escriben para escritores. Y Borges le responde a Sábato, como quién, por ejemplo. Y Sábato le dice, como usted. ¿No? Diciéndole que Borges era un escritor para escritores. Pero en ese sentido, quizás arbitrariamente, Ribeiro es un escritor para todos, ¿no? Es un escritor nacional, es un símbolo, es la imagen de una época, de una era que sigue prevaleciendo, que nos sigue haciendo sentir cosas, que nos sigue aleccionando, que nos sigue redarguyendo, que puede ser a veces áspero, a veces melifluo, pero siempre enriquecedor. Y creo que por eso es que este cuento permanece tanto. Nos hace sentir, primero nos deja una fuerte sensación y después nos deja una enseñanza. Quizás no moral, ¿no? Pero sí, bueno, quizás también una moral, pero es una enseñanza redonda. Ujú. Y eso era lo que quería mencionar. Gracias. Gracias, Eladio. Gracias por tu aporte. ¿Alguien más o te doy el pase si no, Elizabeth? Pedrito levanta la mano, Juan Pablo. Ah, ya. Adelante, Pedro. Bueno, yo quisiera decir dos cosas. Primero, que tengo aquí este librito que lo conocemos todos, que es Los hombres de las botellas, que fue el tercer libro de Rivero, primero Los gallinazos, luego Cuentos de circunstancias, pero aquí en el reverso de este libro, en la contraportada, mejor dicho, que siempre fueron escritas por Sebastián Salazar Bondi, dice lo siguiente, miren, ¿eh? Después de un largo periodo ruralista, López Albújar, Alegría, Arguedas, la narración peruana dio un vuelco hacia el tema urbano y especialmente hacia Lima. Uno de los iniciadores de esta nueva perspectiva fue Julio Ramón Ribeiro, quien en su libro primigenio, Los gallinazos sin plumas, rápidamente agotado y ahora en proyecto de reedición, corregida en Populibros, comenzó a ver la ciudad y el submundo de melancolía, poquedad y desconcierto espiritual que en ella se esconde. La obra de Rivero es así, como ha dicho el crítico Alberto Escobar, un prisma de la realidad. Ahora, perfeccionándose sus recursos expresivos, este nuevo libro lo muestra en su pleno dominio del estilo. Miren lo que dice, que solo con ese libro, Ribeiro, según los críticos, se consagró, miren, ve, porque se distinguió del resto, porque presentó un estilo nuevo
y porque nos dio a entender que él inauguraba una forma de escribir sobre Lima, pero además con profunda belleza, aunque abordara temas tan penosos, tan escabrosos como la miseria, la pobreza, pero no por ello dejar de escribir con belleza, ¿no? Porque tú lees el cuento y terminas conmovido por cómo Rivero presenta los hechos y por cómo esta historia ficticia uno la asume como real y al final siente pena por la que acontece en ella, ¿no? Así que eso quería decir para terminar, querido Juan Pablo. Gracias, Pedro. Y también, bueno, te respondo un poco a lo que acotando lo que tú has dicho. Justamente el crítico Ricardo Silva Santisteban, que tú me mencionaste, ¿no? Para poder hacer la reseña, él también considera este cuento no solamente realista, sino también fantástico y simbólico, ¿no? Como dije hace un momento, porque usa varias frases poéticas, ¿no? Por ejemplo, dice la hora celeste, pero esta frase significa algo, ¿no? Esta frase tiene simboliza otra cosa, ¿no? Todo tiene un simbolismo. Entonces, por eso él lo considera como un cuento que a pesar que tiene temas un poco, que podrían decirse un poco truculentos, ¿no? Como la pobreza, la explotación infantil, ¿no? Pero por el lenguaje que el autor usa, no resulta así, ¿no? Porque usa un lenguaje muy refinado, muy poético y simbolista. Eso quería acotar. Gracias. Juan Espinosa, levantó la mano. Juan, buenas noches, bienvenido. Adelante. Buenas noches, una vez más mi participación. Hace frío ahí, ¿no? Eh, Hay un texto de Johnny Becerra, es un cómic muy interesante y a través de ello sintetizaba lo que viene a ser este texto maravilloso que vienen a ser Los gallinos sin plumas y observaba apenas de que se refleja dentro de ello de que cada uno de los personajes representarían a un determinado aspecto, ¿no? Y a esto sería ya en el mundo lo que viene a ser, por ejemplo, el mismo texto está por bloques narrativos, justo lo que tenía esta edición de Biblioteca Peruana, aparece con bloques narrativos, son 7 bloques narrativos y muy maravilloso. Entonces, la construcción cifrada reflejaría de que, por ejemplo, ¿no? El cerdo pascual representa un determinado aspecto, los niños, puede ser los peruanos, el abuelo y el señor que viene y dice, no, vuelvo después de un mes, entonces representaría, ¿no? Un determinado aspecto de la realidad cruda, como se puede decir, ¿no? Del Perú, y no solo de repente del Perú, sino de todo un contexto social. Eso quería adicionar y gracias. Gracias, Juan. Elizabeth Monopoly, te doy el pase. Adelante. Muchas gracias, querido Juan Pablo, por una sesión tan maravillosa, una especialísima reseña y una ágil moderación. Muchísimas gracias por aperturar los CDM 2025 y con ello pues llegamos al final de esta presente sesión, invitándolos al próximo miércoles que tendremos dentro de este ciclo los 70 años, lo que viene sus sin plumas, al cuento Interior L. Y nuestro amigo Antonio Sotelo es de Barranca, ya se viene preparando con moderación y reseña, muy especialmente, pues para continuar con todo éxito este ciclo tan especial, este efeméride con la que aperturamos este 2025. Así que los invitamos al grupo de WhatsApp que dejemos nuestras impresiones y muchísimas gracias a todos por leer a Ribeiro y por estar presentes en estas ediciones de Cuentos de Miércoles. Pedrito. Sí, antes de terminar, Elita, compañeros, un momentito. Para los nuevos integrantes del club, contarle que el club tiene una directiva. Están viendo a Elizabeth Monopoly, que ha dirigido la sesión. Ella es la administradora de los cuentos de miércoles. Y nuestro compañero Sebastián Fernández Valladolid, si pudiera poner, está, él es también parte de la directiva, él es nuestro community manager. Y quien habla, Pedro Ayola, soy el director del club. Los tres manejamos el Club Ribeiro. Y todo lo logrado hasta la fecha en estos ya rumbo a los 6 años del club es el resultado del trabajo nuestro que ha direccionado del trabajo de todos los que formamos el Club Ribeiro
porque club lo hacemos todo. Eso sería todo, compañeros. Entonces, nos vemos el próximo miércoles con Interior L y Antonio Sotel. Pasamos al grupo de WhatsApp para dejar nuestras impresiones. Gracias, compañeros. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias.